Gloria al Señor, vamos a buscar en Génesis 15:4. Génesis 15:4. Dice la palabra: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Gracias por tu presencia en este tiempo de alabanza. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra, tu verdad, tu luz, que nos impartas tu verdad, Señor, a la cual nos hemos venido a exponer. Toma el control de este momento en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Bien, está hablando en este pasaje acerca de este momento en el que Dios promete a Abraham un hijo. Hay una conversación aquí. Si usted se regresa a unos cuantos versos, va a encontrar que Abraham le dice a Dios que, como en cierta forma, lo que trata de expresarle es que no le satisface mucho saber que va a recibir una gran recompensa si no tiene quien herede todo lo que Dios le pudiera dar a él, a Abraham. Están hablando de una recompensa porque Dios le dice: es grande tu galardón, porque en versículos previos y en capítulos previos, Abraham ya había tenido actos de fe y de obediencia a Dios, que lógicamente todas esas cosas iban a terminar trayéndole un galardón, una bendición, una retribución por parte del Señor. Uno de ellos fue haber creído al Señor en un primer momento cuando le dijo: deja a tu tierra y tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero otro también, bien interesante, es cuando gana la batalla contra estos reyes Kedorlaomer y estos otros 4 reyes que se enfrentaron a los reyes del valle del Mar Muerto, que están el de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Axa, ¿sí? Estas ciudades se vieron envueltas en un conflicto y Abraham terminó involucrado en ese tema porque Lot estaba en Sodoma. Y en esa situación Abraham deja muy en alto el nombre del Señor, porque después de dar una batalla y de ganarla contra esos reyes, pues Abraham no acepta un botín que le quiere dar el rey de Sodoma, y es como que le reafirma que confía en Dios para enriquecerlo y para proveerlo, y eso le gustó mucho a Dios, parece ser, además de la obediencia previa, además de las otras obediencias previas, parece ser que le gustó mucho al Señor, a tal punto que en el versículo 1, 15:1, vamos a leer versículo 1, capítulo 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ojo, en visión, estas son visiones: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso se lo dice después de esas cosas que les digo, obediencias previas que había tenido Abraham y además también esa victoria con los reyes. Entre esas cosas, el encuentro con Melquisedec, ¿sí?, donde sabemos que él da el diezmo y todo y se encuentra, bueno, todas esas circunstancias. Dice, porque antes no le había dicho esto Dios a Abraham acerca del galardón, le dice: yo soy tu escudo. Mire qué cosa tan bonita que uno pueda recibir esa promesa de parte de Dios. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si bien esto es bueno, Abraham lo primero que pensó fue que dijo: yo no necesito mucho, si no tengo hijo, si no tengo heredero, pues no hay mucho que pueda servirme eso. Y como que no le llegaba a satisfacer el asunto. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Era un esclavo que había nacido en casa de Abraham. Mira que no me has dado prole. Entonces, inmediatamente esta queja sale de Abraham, no en un sentido irreverente, sino como diciendo: bueno, yo
el galardón, ¿no? Yo no te honro por el galardón, pero si ya lo voy a recibir, pues no me siento como muy completo si no tengo heredero. Y Dios le dice a él, ahí fue donde empezamos, en el versículo 5, en el versículo 4 le dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Las situaciones que Abraham ya estaba como entradito en años y había visto ya con bastante repetición el problema de que no podía tener hijo por la esterilidad de Sara. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le promete un hijo, pero le promete una descendencia numerosísima. Mucha atención a esto. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahí es donde uno comienza a entender la dimensión de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Enorme, grandísima. Le dice, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero lógico, no las podía contar. De manera que tenía una idea de que era enorme, era vasta la descendencia, pero no tenía un hijo, no podía tener ni el primero. En este asunto es que Abraham se destaca. Abraham se destaca, y es ejemplo para todos nosotros, de que es capaz de creer lo que Dios dice, a pesar de que eso pues, es bien difícil de aceptar y prácticamente incompatible con su situación, su realidad de ese momento, ¿sí? Porque ya creer que iba a tener un hijo ya era demandante en cuanto a la fe, pero mucho más lo iba a ser, creer que ahora su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo, ¿sí? O sea, eso era mucho más demandante. En eso Abraham se destaca. Por eso en el Nuevo Testamento se refieren a Abraham como el creyente Abraham, ¿sí? Y es ese tipo de fe el que Dios tomó en cuenta para considerarlo justo a Abraham. Ahora vamos a meternos en este tema, de que cómo es, nosotros ya lo sabemos, ustedes ya lo hemos estudiado bastante, cómo es que Dios llega a considerar justo a un hombre, siendo que todos los hombres y mujeres y toda la humanidad es pecadora y está en el error, ¿sí? De una o de otra manera. ¿Cómo es que llega un Dios a considerar a una persona justa? Lo llega a considerar justa si esa persona le cree, si esa persona tiene fe en él, ¿estamos de acuerdo? Mas el justo por la fe vivirá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace la fe en nosotros? A Dios le agrada tanto la fe que hace que un pecador pueda serle perdonados sus pecados, pueda serle saldada su deuda jurídica con Dios por medio de la fe. También por medio de la fe, una persona inmerecedora del favor de Dios llega a conseguirlo, como en el caso de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Llega a ganarse una gracia especial. ¿Sí? Así es como lo vemos allí. Es decir, esa es la fe, es el potencial de la fe. Por eso es que hay un pasaje por ahí que dice, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque tiene eso. Y en otro verso por ahí dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, esto nosotros ya lo hemos estudiado bastante. Pero esto es lo que creyó Abraham. Y esto fue lo que tuvo que creer para que le fuera contado como justicia, para que fuera uno de los primeros justificados por la fe. ¿Por qué digo uno de los primeros? Porque previo a él hubieron muchos. Noé fue uno. ¿Estamos de acuerdo? También está Enoc, que fue transpuesto. Vivió 365 años, si no estoy mal, y fue transpuesto. Es decir, sí hubieron unos cuantos, no muchos, pero hubieron unos cuantos antes de él que sí fueron justificados por la fe. Y de ahí en adelante iba a establecerse ese sistema de justificación por fe, ¿sí? Hasta el día de hoy. La diferencia que hoy la fe es en Jesucristo, y eso ya lo tenemos claro. Pues para que Abraham le llegara a ser considerado justo de parte de Dios, tuvo que creer que Dios le iba a dar estas dos cosas, su hijo y una descendencia numerosísima. Ahora, lo que me llama a mí la atención, y cuando lo estaba leyendo, porque uno pues lo ha leído varias veces, pero siempre tiene novedades esto, es que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero cuando uno ve lo que tuvo que creer es demandante, insisto. Y entonces, pero la Biblia es clara, dice, y creyó. Ahí está el detalle. En ese acto de creer que la Biblia certifica que Abraham creyó.
la fe de la gente es muy difícil de medir sin obras, ¿sí? Pero, y aún con obras podría ser confusa. Pero el único que puede certificar si alguien le ha creído a Dios, ese es el mismo Dios, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que tiene que certificar en usted, y eso es lo que usted debe preocuparse, de que el Señor pueda certificarlo a usted como un creyente. Porque si es así, contra usted no hay condenación, ¿estamos de acuerdo? Contra usted no hay poder del enemigo que pueda derrotarlo, ¿sí? Para usted está el favor de Dios y usted escapa de la condenación. Espero me esté siguiendo lo que le estoy diciendo. Si es así, pero si el Señor lo está usted certificando como justo. Yo no puedo certificarlo a usted y usted no me puede certificar a mí. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, es que juzgamos a otros errando porque decimos, no, este le falta, este tiene. Puede ser que a primera vista podamos tener razón, pero solo al final del día, eso es lo que quiero decir, el Señor es el que certifica la fe de cada persona. Pues bien, en los posteros tiempos, cuando la gente muera, va a saberse si creyeron o no, y va a saberse si Dios les certificó como creyentes y como justos. En este mundo hay toda manera y forma de mentira y de engaño en la que la gente cree que está siendo justificando, se está justificando delante de Dios. La religión tradicional, los esfuerzos humanos le hacen pensar al hombre que se está justificando frente al Señor. Por ejemplo, también algo que lo hace sentir bien al ser humano, que es un engaño, es creer que no es tan malo como otros. Pues que escuchamos nosotros, por ejemplo, de violadores, de asesinos en serie, de terroristas, ¿sí? De gente en gran manera o de forma sobresaliente mala, y decimos, yo no soy tan malo. O a veces cerca de nosotros hay gente que es peor, y eso le hace pensar a uno que uno está justificado, y no es así. Lo que les trato de referir es que aquí la Biblia está diciendo, y creyó a Jehová. Y lo que tiene que pasar con usted es que usted crea en su corazón. Es muy importante que en el corazón se crea. Allá en la parte más íntima del ser, que crea el evangelio de nuestra salvación, que crea el evangelio de Jesucristo. Pues si eso no es así en la parte interna, muchas cosas externas no se van a dar. Pero además de eso, de lo externo que no se va a dar, va a quedar usted probablemente botando corriente con esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un pasaje que dice que se cree en el corazón y se confiesa. ¿Sí? Vamos a ver eso, ¿dónde es que dice? En Romanos 10:10, de hecho. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, ahí, por eso es que uno no puede entrar al interior, a la entraña de la persona y decir, este creyó, este no creyó. Sí, hay evidencias externas y también podemos admitir que una persona entrenada para verlo podría ver si una persona cree o no por sus obras, pero nunca podemos dar una total certeza. En este caso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso es que confesar algo es tan difícil. Dese usted cuenta. Confesar, por ejemplo, confesar que Jesús es el Señor puede ser algo mecánicamente muy fácil, mecánicamente. Usted diga ahorita en este momento, Jesús es el Señor. Díganlo, iglesia. Jesús es el Señor. Eso mecánicamente es muy fácil, pero eso tiene unas implicaciones en nosotros, que ya declararlo, por ejemplo, cuando una puerta se cierra, eso es otra cosa, ¿cierto? O por ejemplo, declararlo cuando la autoridad de Dios se pone sobre nosotros y uno dice, sí, Jesús es el Señor. Es otra cosa. Por ejemplo, cuando todo va bien, decir que Dios es bueno, es muy fácil, ¿estamos de acuerdo? Pero creer en el corazón, cuando hay situaciones que alrededor nuestro parecen ser tan malas, decir, Dios es bueno, yo confío en tu bondad, Señor. Eso es difícil, hermano. O sea, insisto, por la demanda de fe que hace a nosotros. No difícil en cuanto a que sea usted inteligente o no lo sea, sino a la demanda de fe que hace en nosotros. Creer en el corazón es bien complicado. Ahora, creer
¿Qué pasó con Abraham? En el verso que citamos, dice, él creyó en su corazón que él iba a ser padre de un hijo, que no iba a heredarlo su esclavo, sino su hijo. Y también le creyó que tendría una descendencia numerosa. Y eso lo vio Dios, porque Dios es el que ve las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Dios no se equivoca. Uno cree que se equivoca Dios con el trato que le da a cada persona, pero no, Dios no se equivoca. Dios vio eso y Abraham creyó y bastó eso. Él no fue más allá de a tratar de entender cómo Dios lo haría. Simplemente le hace una pregunta, y ahorita vamos a volver, mejor dicho, volvamos ahí al versículo, y le pregunta acerca de cómo sabe él la tierra que ha de heredar. Porque piensa en esto. Después de que cree Abraham que Dios le va a dar una descendencia, mire que él no le pregunta cómo va a tener un hijo. ¿Cómo vas a hacer eso si mi esposa es estéril? Y tampoco le pregunta a Dios cómo va a ser para multiplicar su descendencia. Lo que le pregunta es cómo tiene la tierra para que viva su descendencia. O sea, que él creyó todo lo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Note usted. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6, versículo 7 ahora. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces le hace una pregunta así, porque, o sea, ahora la situación de Abraham es que le creyó todo lo anterior, solamente que quería saber cómo iba a darse esa situación. Bien, porque recordemos que esa tierra estaba ocupada. El caso es que eso de creer en el corazón, ahora, ¿cuántos persuadidos? Ustedes me han escuchado decir mucho esta expresión últimamente, desde los cultos virtuales hasta ahora. ¿Cuántos verdaderamente persuadidos del Evangelio hay en la iglesia, en las naciones, en la sociedad, en la época en que vivimos y en las épocas previas? ¿Cuántos serán? Persuadidos del Evangelio que se consideren pecadores porque Dios dice que somos pecadores, que consideren la necesidad de ser salvados por el Señor, ¿sí? Que entiendan cuál es lo que vino el Señor a darnos. Pues nos sorprenderíamos, mucha gente lo que menos ha entendido es eso, ¿sí? Lo que menos ha entendido es cómo opera el perdón de Dios, cómo no ha creído que Jesucristo vino en carne y se sacrificó por nosotros. Mucha gente, o sea, yo lo que les trato de decir es mucha atención a esto, porque esto es muy íntimo. La relación con el Señor es muy íntima y tiene resultados muy íntimos que nosotros tenemos que discernir a la luz de la palabra. Lo importante es que lo creamos para que seamos contados como justos. Si eso no sucede y el Señor no te acredita como creyente, pues no hay nada que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer unos cuantos versos que nos van a ir acercando a ciertas conclusiones aquí. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los hijos de Abraham, que la descendencia que Dios le prometió en grande, numerosísima, masiva, como dicen, está en todas las naciones, en aquellos que creen como él creyó. Por tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, aquí hay hijos de Abraham, ¿cierto que sí? Aquí hay hijos de Abraham que han creído el Evangelio de la salvación. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, sabed esto, y yo se los digo también, sepan esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De manera que entre ustedes hay gente de fe y practicante de la fe, son hijos de Abraham. ¿Sí? Ahora, lo llamativo de Abraham, por ejemplo, es que su convicción fue fuerte en el Señor y en su promesa, y pudo soportar el tiempo que demoró en cumplirse la promesa. Nuestra fe, una forma de verificarla, no es la única, ahorita voy a hablar de otra forma, pero una forma de verificarla es cuánto puede mantenerse una persona creyendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No promesas humanas, ¿sí? No un evangelio amañado
donde la gente se le ofrece cualquier solución temporal sin entender la verdadera solución que el Señor vino a dar. No está mal que hayan soluciones temporales a nuestras situaciones, Dios puede darlas, pero el Evangelio no es ese. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio va mucho más allá. El tiempo es una forma de verificar, porque por ejemplo en el caso de Abraham duró mucho tiempo creyendo y aferrado y siguiendo la voz de Dios. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Está hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos hablan del arrebatamiento o de la gran tribulación? Hemos hablado mucho de eso. Y es que si se demora, puede ser que haya gente que deje de creerlo, que diga, no, es cuento de los pastores. ¿Sí? Puede ser que el Señor te haya dado promesas, que te haya revelado a tu espíritu, que tú dejes de creer porque pasa mucho tiempo en cumplirse. ¿Sí? Entonces, una forma de ver cuánta convicción hay en nuestro corazón es si puede soportar el tiempo. Por eso dice, tampoco dudó por incredulidad. Mucha gente se va a apartar del camino por incredulidad. ¿Y sabe qué decimos nosotros los creyentes? Es que cayó de la fe. Muchas veces no alcanzó a creer en su corazón lo suficiente para mantenerse en la profesión de fe. Eso es más creíble, ¿estamos de acuerdo? Porque si hay una verdadera convicción en nosotros, es muy difícil que nos apartemos del Dios vivo y de dejar de creer su palabra. Mucha gente, por ejemplo, ha predicado la palabra del Señor, y esto me atañe a mí, lógicamente, o sea, yo me cuido. Ha predicado la palabra del Señor, pero luego han dejado de creer en ella. Eso lo hemos visto en la historia ministerial y en muchos otros momentos y épocas de la Iglesia de Cristo a lo largo de las eras. Y luego dejan de creer lo que ellos mismos predicaron. Es increíble esa situación. Pues es muy posible que no llegaron a creer así como Abraham creyó en su corazón. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que juzga a los otros irresponsablemente y no se mira a sí mismo, es una persona que no ha creído que él es pecador. ¿Sí? Una persona que no puede llegar a ofrecer perdón. Es muy posible, aunque esto habría que mirarlo en consejería, en casos muy particulares, pero es muy posible que no se considere perdonado. No ha creído eso y eso es gravísimo. ¿Sí? Eso es gravísimo. Una persona que se aparta de Dios no es que perdió la salvación o que puede perderla. Esa discusión creo que es fallida. Yo más bien diría que nunca creyó como Abraham creyó, ¿estamos de acuerdo? En su corazón, con un grado de convicción interno que le permita mantenerse sin dudar. Ahora, la duda es un tema complicado porque la duda es propia de nuestra debilidad, ¿sabe? Pero no la duda de las cosas que Dios ha dicho, ni tampoco la duda de aquello que Dios ha permitido que nosotros oigamos para que sea convicción en nuestro corazón. Uno hasta de uno puede dudar, pero de ahí pues a que duda del Señor ya es complicado. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del nuevo cielo y la nueva tierra, que estuvimos hablando hace unos cuantos cultos, uno no le cabe en la cabeza cómo todo eso puede darse, pues Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Y Dios es poderoso para hacer todo lo que el Señor te ha hablado y que tú has creído de su palabra. ¿Quiere saber usted lo que el Señor le promete a su pueblo? Está en la Escritura. Él puede ser tu escudo, Él puede ser tu baluarte, tu fortaleza, Él puede ser el poderoso gigante que pelea por ti, que menciona la palabra. Pero muchas veces, o sea, eso es complicado de creer. ¿Sí? Complicado de creer. En un grado en el que uno no duda y esté plenamente convencido de que es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Eso es lo que muchas veces nos falta. Eso puede considerarse debilidad en la fe. Puede considerarse. ¿Es susceptible de mejorar? Por supuesto que sí. Es susceptible de mejorar. Bien. Entonces, eso es lo que vemos en Abraham. Ahora, en nuestro caso, ¿qué debemos creer? Les voy a decir lo primero, pero de ahí nos vamos a ir desprendiendo a otras cosas. Efesios 1:13.
En Efesios 1:13 vamos a encontrar una expresión también del apóstol Pablo acerca de lo que debe suceder con nosotros. Para que el Señor te considere justo, perdone tus pecados, seas heredero de salvación, recobres la paternidad que se ha perdido, el ser humano ha perdido de Dios. Porque no todo el ser humano es hijo de Dios desde que cayó, ¿estamos de acuerdo? Sino quienes son adoptados en Cristo Jesús. Es una doctrina bíblica que hemos hablado también. Entonces, Efesios 1:13, en Él también vosotros, leámoslo juntos, pero en la mente, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, mucho ojo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La evidencia más clara de que una persona realmente ha creído es que tiene al Espíritu Santo. Eso es fundamental. El Espíritu Santo que lo guía hacia la voluntad de Dios. Por eso realmente es discutible y preocupante, discutible en el sentido de que podríamos estudiar casos de personas que dicen que creen, pero no parecen ser guiados por el Espíritu. No parecen ser guiados por el Espíritu. ¿Sí? Y también hay otros, y preocupante por eso, también les digo, porque si eso no sucede, o sea, como que a todo aquel que ha creído en el Evangelio de la salvación y en la palabra de verdad de nuestro Señor Jesucristo, encomendada en este caso al apóstol Pablo y a quienes hemos sido encomendados para enseñarla, basados en sus santas y perfectas escrituras, quienes han creído en ellos tienen algo, y es que tienen el Espíritu Santo de Dios. En esa persona comienza a operar un espíritu diferente, que lo va a dirigir a la voluntad de Dios, lo va a dirigir, por ejemplo, a la santificación, mucha atención, lo va a dirigir, por ejemplo, a la reverencia al Señor, lo va a dirigir a la verdad. Así es el Espíritu Santo. Pero ¿qué tiene que pasar? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que a la iglesia hay que predicarle el evangelio de la salvación, que es que Cristo vino, murió y padeció por nosotros, cargando los pecados que se le imputaron tuyos y míos, para que usted esté libre de eso. ¿Sí? Pero eso, lógicamente, pues es mucho más profundo. ¿Sí? Mucha gente no cree. Mucha gente viene a la iglesia, mire, yo me he topado con todo. Mucha gente va a la iglesia con expectativas. ¿Sí? Algún tiempo atrás conocí unas jovencitas que iban a la iglesia porque pensaban que los hombres cristianos eran una garantía de fidelidad. Y nada más lejos de la realidad. ¿Sí? No es una garantía, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces dicen, no, es que yo quiero tener un hogar feliz. Entonces, pues, como hay esos sinvergüenzas hombres que hay en esta tierra, son tan plagas, pues entonces dicen pues que de pronto hay unos que son mejores, que no. Error. Ese no es el evangelio de nuestra salvación. Otros vendrán porque el Señor les dé trabajo, ¿sí? Otros vendrán porque los invita a alguien y porque es muy cansona y les dice, venga, vamos y vamos. Y eso ha pasado, por ejemplo, hijos que se separan del camino de la fe después de que los padres les inculcaron el camino de la fe. Como quien dice, me libero de este ropaje de convicciones que mi papá y mi mamá me echaron encima. Me quito de eso. Eso pasa en las familias. Es decir, hay gente entre ustedes que lo está padeciendo. Gente entre ustedes que tiene sus hijos que caminaban bien de niños en cierta etapa, pero que tan pronto tuvieron oportunidad de decidir cualquier cosa. Sí. Porque esto es muy personal. Y las convicciones no se pueden imprimir en el corazón de la persona. Sí se pueden emular, sí se pueden fingir, ¿estamos de acuerdo? Pero nunca le puedes imprimir una convicción a alguien que no tiene la fe para creer lo que tú le predicas o lo que tú crees. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces van a ver ustedes hijos que
que parece que están en caminos negando todo principio, sin temor a Dios, sin reconocer su pecado, sin reconocer su condición, sin reverenciar al Señor Jesucristo. Esa persona no es que no sea no es que perdió su salvación. Lo más probable, insisto, habrán casos muy particulares que deberíamos estudiar, pero lo más probable es que estemos frente a una persona que nunca creyó y se acomodó, te acompañaba porque le parecía bien, ¿sí? De todo hemos visto en la iglesia gente, por ejemplo, que se congrega o se afilia con esto porque le gusta, por ejemplo, la parte litúrgica, la música, una cosa, o porque un amigo me invitó así. Pero eso no soporta el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pues les comento, si nosotros no hemos creído, no somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa no es otro que el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, nos convence, mucha atención, ¿qué hace el Espíritu? Nos convence de pecado, de justicia, y vamos a buscar esto aquí, y de juicio, ¿sí? En Primera de Juan, dice, y cuando Él venga, refiriéndose a quién, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién lo va a convencer? Respondan, iglesia, con confianza. El Espíritu Santo. ¿Lo va a convencer a quién? Al mundo. Al mundo, dice. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo, pero entonces, ¿cuál es mi parte? Dice uno, la fe. Si tú crees, el Espíritu Santo te convence de pecado, por cuanto eres pecador, eso no es algo mío ni exclusivamente de algunos, es de todos, de justicia, por cuanto el hombre no se ha acomodado a los parámetros de justicia de Dios, ¿sí? Y de juicio, y de que viene un juicio sobre la tierra también nos va a convencer. Hay gente que vive como si no hubiera juicio en la tierra, y va a haber uno, más de uno, de hecho, el tribunal de Cristo es uno, con unas connotaciones diferentes, y el día del juicio final, donde comparecerán todos los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, que veíamos en Apocalipsis, ¿estamos de acuerdo? El juicio, de eso nos convence. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Pero parte del hecho de que hayamos creído el Evangelio de nuestra salvación, o sea, el rol del Espíritu Santo es completísimo. También Él nos hace saber las cosas de Dios. A ver si puedo encontrar un verso que... Sí, ahí también, mire qué cosa. No pensé yo que estaba tan cerquita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estoy en Juan 16:12, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hará saber la verdad de Dios porque escudriña el interior de Dios y nos lo hace saber. ¿Cómo nos lo hace saber? Revelación en nosotros por medio de la palabra del Señor. Así es como funciona, ¿estamos de acuerdo? Muchos de ustedes están santificados por revelación, no por ninguna imposición humana. Hágame el favor, ¿yo qué puedo imponerle a la gente? ¿Demandarle que venga, demandarle que se involucre? Con nadie puedo hacer eso. Sí. Y tampoco es nuestro modus operandi, que ni lo intentamos. Pero ustedes practican ciertas disciplinas de fe porque están convencidos, porque están persuadidos por el Espíritu Santo de Dios. Pues si ese es el caso, despreocúpate. Porque el juicio de Dios ya no está sobre ti, sino el favor. ¿Sí? Y has recuperado la paternidad de Dios. Y el problema de la muerte y separación eterna ha quedado completamente resuelto. Vamos, despreocúpate, si ese es el caso. ¿Sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios van con el Padre, le dicen, Padre, ayúdame, necesito tu ayuda. Esto es una relación viabilizada, es una relación fluida, es una relación garantizada.
por la fe. Por eso es que lo de Abraham es importante. ¿Sí? Por eso es que lo de Abraham es importante. Entonces, la fe, mis hermanos, ¿hasta qué punto podemos tener garantías de que somos creyentes? ¿Sí? Bueno, que confesemos con verdadero sentido las cosas del Señor, las verdades de Dios, eres tú un creyente. También que tengas el Espíritu Santo de la promesa, y fundamental, muy importante eso. ¿Sí? Porque si no se tiene el Espíritu Santo, no ha sido acreditado por quien tiene que acreditarte, porque Abraham lo acreditó Dios. ¿Sí? Es más, mire, hasta uno lo quiere desacreditar a Abraham, porque cuando él le aceptó la propuesta a Sara de meterse con Agar, lo primero que piensa uno es que ¿qué? Que Abraham dudó de Dios, ¿cierto? O que también pudo ser que Abraham pues falló allí. Y nos resulta demandante pensar que Abraham no le dejó de creer a Dios. Eso fue una equivocación de él, muy influenciada sin duda por su esposa Sara, ¿sí? Pero él seguía siendo acreditado por Dios de que era justo. Es más, Abraham mintió acerca de su esposa en Egipto, en versos previos. Y uno dice, ¿cómo es que él es justificado? Es por eso. Ahora, mucha gente va a tomar esto como una excusa para mantenerse pecando o cometiendo errores, pero no se trata de eso. Si tú eres una persona que está creyendo las cosas del Señor, su palabra, lo que está escrito, el Evangelio de nuestra salvación, el Espíritu Santo obra en ti. El Espíritu Santo puede ponerte al sentir de congregarte, de santificarte, de aportar para las cosas del Señor. Puede ponerte el sentir y la convicción de pecado, ¿sí? Puede ponerte carga por la voluntad de Dios, todo eso. Insisto, ¿quién lo certifica a usted? ¿Quién lo certifica? Para eso es que es bueno conocer la palabra. Para este tipo de cosas, para llegar a este tipo de conclusiones es que es bueno conocer la palabra. Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya obra en nosotros pues de muchas maneras, consolándonos, exhortándonos, animándonos, ayudándonos a entender. Uno encuentra al cristiano cooperativo con las cosas del Señor cuando está inspirado en el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando está guiado por el Espíritu Santo. Nos guía a la verdad para salir de los engaños que hay en este mundo, que son muchos y hay por todo lado, para que nosotros tengamos esa situación de ser acreditados como justos. Eso es todo. Ese es un verdadero logro. Si entre ustedes yo sé que hay hijos de Dios y gente guiada por el Espíritu, es un verdadero logro. Yo por eso los errores que conozco de ustedes, no porque me entrometa, sino porque me participan ustedes mismos de algunas de sus situaciones, no me escandalizan. Porque sé que es propio de la humana debilidad, ¿sí? Errores que a la gente le suceden, que se le escapan, no es que actuar mal esté vindicado, no. Pero entiendo que el Señor puede haberte acreditado como justo, a pesar de que a mí me parezca que no lo eres, ¿sí? Porque el Señor es el que lo dice. Bien, vamos a orar.